Mi mundo se puso patas arriba una noche de lluvia. Sofía llegó a mi apartamento con el rostro irreconocible, cubierto de hematomas. Mi hermana gemela, mi reflejo perfecto, estaba siendo destruida por su propio marido. Cuando la abracé, sentí su cuerpo temblar de miedo. Fue en ese momento que tomé mi decisión. Yo ocuparía su lugar. Me infiltraría en la casa de ese monstruo, descubriría sus secretos y la salvaría. Nunca imaginé que, al convertirme en mi hermana, descubriría algo mucho más sombrío que simple violencia doméstica. Una conspiración que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde qué ciudad de México nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Jamás olvidaré esa noche. El sonido persistente del timbre me arrancó de mi trabajo cuando pasaban de las 11. Estaba finalizando un proyecto de ilustración digital con plazo para el día siguiente, completamente inmersa en mi mundo de líneas y colores. El timbre continuó, insistente, casi desesperado. Irritada, solté el tablet y fui hacia la puerta. Por el ojo mágico, vi solo una silueta oscura, encorvada. Abrí solo una rendija, desconfiada. ¿Quién es? La respuesta fue un sollozo ahogado. Reconocí a Sofía inmediatamente. Abrí la puerta y ella prácticamente se desplomó dentro del apartamento, empapada por la lluvia que caía afuera en Ciudad de México. Tuve que sostenerla para que no cayera al suelo. El shock me paralizó por un segundo. Su rostro, idéntico al mío en cada detalle desde que nacimos, estaba deformado. Un ojo casi cerrado por la hinchazón morado azulada, el labio partido e hinchado, marcas rojas en el cuello. Dios mío, Sofía, ¿qué pasó? Las palabras salieron automáticas, pero yo ya lo sabía. Ya lo sospechaba desde hacía meses. Intentó hablar, pero solo podía llorar, el cuerpo entero temblando mientras la guiaba al sofá. Su ropa estaba mojada y sucia, como si se hubiera caído varias veces en el camino. «¿Fue Ramiro, verdad?», pregunté, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Al escuchar el nombre de su marido, Sofía se estremeció y lloró más fuerte, confirmando mis peores sospechas. Ramiro, el marido perfecto, con quien ella estaba casada hacía 3 años. El empresario exitoso, respetado, carismático. El hombre en el que nunca confié desde el primer día. «Voy a llamar a la policía», dije, alcanzando mi celular. «No». Sofía agarró mi brazo con fuerza sorprendente. «Él me va a encontrar, Andrea. Nos va a destruir». Respiré hondo, tratando de controlar la rabia mientras tomaba el kit de primeros auxilios. Comencé a limpiar su rostro con cuidado, cada gemido de dolor de ella alimentando mi furia. «¿Desde hace cuánto tiempo está pasando esto?», pregunté, aplicando una compresa fría en su ojo. «Comenzó con gritos», susurró. «Después vinieron empujones, una bofetada aquí, otra allá. Hoy fue lo peor. Está fuera de control. ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué no te fuiste?». Sofía sollozó, sujetándose el brazo como si estuviera roto. «Intenté divorciarme». Él se rió en mi cara. Dijo que nunca dejaría que eso pasara. Fruncí el ceño, confundida. «¿Cómo que no? No puede impedírtelo». «Andrea, hay algo raro sucediendo. Ayer entré en su oficina sin querer, vi documentos esparcidos. Cuando le pregunté qué eran, enloqueció. Me golpeó como nunca antes y me encerró en la habitación». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Sigue hablando de una herencia. Dice que estoy ligada a él, que nunca me va a dejar ir». La mención de documentos y herencia despertó algo en mí. Esto no era solo un caso de violencia doméstica. Había algo más sucediendo. «Quédate aquí esta noche. Mañana decidimos qué hacer», dije, ayudándola a cambiarse. Puse a Sofía en la cama de la habitación de huéspedes y le di analgésicos para ayudarla a dormir. Cuando finalmente se durmió, volví a la sala y me senté en el mismo sofá donde ella había estado. Había manchas de sangre en los cojines.
Un plan comenzó a formarse en mi mente. Un plan loco, peligroso, pero que podría ser la única manera de descubrir lo que Ramiro estaba escondiendo y liberar a mi hermana definitivamente. Caminé hasta el baño y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. El mismo rostro de la mujer golpeada que dormía en el cuarto de al lado. Siempre fuimos idénticas, imposibles de distinguir para quien no nos conocía bien. ¿No la vas a dejar ir, Ramiro?, susurré a mi reflejo. Entonces ya no será con Sofía con quien tendrás que lidiar. La decisión estaba tomada. Yo me convertiría en Sofía. Entraría en la casa de ese monstruo, descubriría sus secretos y reuniría pruebas para destruirlo. Por más peligroso que fuera, era la única manera de salvar a mi hermana. Pasé la noche entera investigando sobre Ramiro, su empresa de importación, su familia. Todo parecía impecable en la superficie. Un empresario exitoso, hijo de una socialité conocida por trabajos de caridad. Pero algo no encajaba. Cuando el sol comenzó a salir, Sofía despertó con un grito ahogado. Corrí al cuarto y la encontré desorientada, el pánico apoderándose de ella al recordar la noche anterior. Fue solo una pesadilla, murmuré, sentándome en el borde de la cama y sujetando su mano. Todo va a estar bien. De hecho, tengo un plan. Le expliqué mi idea. Intercambiaríamos lugares. Sofía se escondería en algún lugar seguro, mientras yo volvería a la casa de Ramiro, fingiendo ser ella. La reacción fue exactamente la que esperaba, puro horror. ¿Enloqueciste?, exclamó agarrando mi brazo. Él se va a dar cuenta, te va a lastimar. No puedo dejarte hacer esto. Sofía, escucha, dije firmemente, mirándola a los ojos. No puedes huir para siempre. Él te va a encontrar. Si denunciamos ahora, solo tendremos pruebas de violencia doméstica. Él va a contratar a los mejores abogados, dirá que te caíste, que eres inestable, y estará libre en un día. Hice una pausa, asegurándome de que me estaba escuchando. Hay algo más sucediendo aquí, algo relacionado con esos documentos y la herencia que mencionó. Necesitamos descubrir qué es. Necesitamos reunir pruebas sólidas para destruirlo de una vez. En las 4 horas siguientes hice el interrogatorio más detallado de mi vida. Ya no veía a Sofía como mi hermana, sino como una fuente de información crucial. ¿Cómo te llama Ramiro? ¿Sofía o algún apodo? Sofía, siempre Sofía. ¿Cómo lo llamas tú? Ramiro, odia los diminutivos. ¿Cómo es la casa? ¿La rutina? Grande, 3 pisos. Tiene una oficina en el segundo piso que siempre está cerrada con llave. Hay un sistema de seguridad con huella digital y código. ¿Y los empleados? ¿Quién más vive allí? La ama de llaves, doña Teresa, que viene todos los días pero no duerme allí. Y su madre se mudó recientemente. Alcé las cejas. ¿Su madre? Regina. Se mudó a la casa hace 2 meses. Fue cuando las cosas empeoraron. Ella finge ser dulce, pero siempre me está observando. Me trae tés raros todas las noches. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto se estaba volviendo cada vez más siniestro. ¿Cuándo se dará cuenta de que no soy tú?, pregunté. No dormimos juntos hace meses. Él se queda en el cuarto principal, yo en el de huéspedes. Era arriesgado, extremadamente arriesgado, pero quizás posible. Saqué ropa sencilla del armario de Sofía. Nada parecido a mi estilo colorido y artístico. Tomé unas tijeras e, ignorando sus protestas, corté mi cabello a la misma longitud que el de ella. Vestí su ropa opaca y sin gracia. La transformación fue inmediata. En el espejo ya no veía a Andrea, la ilustradora independiente. Veía a Sofía, la esposa oprimida. Arreglé un lugar seguro para que Sofía se quedara, mi antiguo estudio que ahora usaba solo como almacén en Puebla. Nadie sabía de esa dirección. Compré un celular prepago para emergencias. No salgas por nada, le instruí. No contactes a nadie aparte de mí. En la puerta del apartamento, Sofía me abrazó con fuerza. Tengo tanto miedo, confesó. Yo también, admití. Pero mi rabia es mayor que mi miedo. Cuando ella se fue en el taxi,
Respiré hondo y me miré una vez más en el espejo. Ahora era Sofía quien me miraba de vuelta. Tomé sus llaves, documentos y bolso. Era hora de entrar en la guarida del lobo en Lomas de Chapultepec. Detuve el taxi a 2 cuadras de la casa en la lujosa colonia de Ciudad de México. No quería que el conductor viera exactamente a dónde iba. La lluvia había parado, pero el aire seguía húmedo, cargado, como mi pecho. Mientras caminaba, me forcé a adoptar la postura de Sofía, hombros caídos, cabeza baja, pasos vacilantes. Al doblar la esquina, avisté la mansión. Un monstruo de concreto y vidrio, escondido detrás de altos muros con cámaras de seguridad. La prisión de mi hermana. El guardia de seguridad en la entrada me reconoció inmediatamente, o mejor dicho, reconoció a Sofía. Abrió el portón con un asentimiento indiferente. Noté que apenas miró mi rostro magullado. Estaba acostumbrado a ver a Sofía en ese estado. El jardín era impecable, frío como una foto de revista. Nada fuera de lugar. En la puerta principal, respiré hondo antes de usar la llave. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido bajo de una televisión que venía de algún lugar. El aire acondicionado estaba tan fuerte que sentí escalofríos. Seguí el sonido hasta encontrarlo. Ramiro, sentado en el sofá de la sala de estar, jugueteando con un tablet. No levantó la vista cuando entré. Llevaba ropa cara e informal, el cabello perfectamente arreglado. Nada en su apariencia sugería el monstruo que yo sabía que era. ¿Terminaste tu paseo?, preguntó con voz fría, sin mirarme. Tragué saliva. Mi primera prueba de fuego. Sí, señor, susurré, imitando el tono sumiso que Sofía me había enseñado. Solo entonces él levantó la mirada, examinándome de arriba a abajo con ojos vacíos. No había remordimiento allí, solo irritación, como si yo fuera un objeto roto que él estaba obligado a arreglar. Mírate, dijo él, soltando el tablet. Patética. Se levantó y se acercó. Fue necesaria toda mi fuerza de voluntad para no retroceder, para no darle un puñetazo en la cara allí mismo. Mantuve los ojos fijos en el suelo como Sofía haría. Me sujetó la barbilla con fuerza y examinó los hematomas que él mismo había causado. Esto va a dejar marcas si no se trata, comentó con indiferencia, como si hablara del clima. Ve a bañarte y recupérate. Soltó mi barbilla con un empujón suave, dándose la vuelta para retomar su tablet. Me quedé parada, sintiendo la rabia hervir dentro de mí, casi desbordándose. «¡Ay, querida Sofía! ¿Dónde estuviste?» Una voz dulce como veneno surgió de la cocina. Era ella, Regina, la madre de Ramiro. Delgada, elegante, impecablemente vestida y maquillada. El tipo de mujer que aparece en eventos benéficos en las columnas sociales de Monterrey. Sus ojos, sin embargo, eran fríos y calculadores mientras examinaban mis heridas. «Solo una caminata», respondió Ramiro por mí, «para enfriar la cabeza después de nuestro desacuerdo». Regina sonrió, una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. «Ven, querida, debes estar hambrienta». Reacia la seguí hasta la lujosa cocina. En la encimera ya había preparado una taza de té humeante. «Bebe esto», dijo, empujando la taza en mi dirección. «Te va a calmar». Miré el líquido. Tenía un olor dulce, pero con un ligero amargor. El famoso té que Sofía había mencionado. Llevé la taza a mis labios, pero en el último momento fingí toser y, accidentalmente, derramé el líquido en la encimera. «Lo siento», exclamé, fingiendo desesperación. «Mis manos están temblando». Vi un destello de furia en los ojos de Regina, rápidamente disimulado por una sonrisa forzada. «No hay problema, querida. Doña Teresa limpiará esto. Deberías descansar». Asentí agradecida por la salida. «Sí, estoy muy cansada. Voy a acostarme». Subí las escaleras en dirección a la habitación que Sofía había descrito, el cuarto de huéspedes más pequeño, su cautiverio designado. Cerré la puerta con llave tan pronto como entré, finalmente permitiendo que mi máscara cayera. La habitación era impersonal y fría. Una cama individual, una cómoda pequeña, una única ventana con vista al muro. Ninguna foto,
Ningún toque personal. Era un cuarto de prisión, no un hogar. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar lo que acababa de vivir. El desprecio casual de Ramiro, el control silencioso de Regina, la naturalidad con que trataban la violencia. Era como si hubiera entrado en un universo paralelo, donde la crueldad y la manipulación eran la norma. Escuchando pasos en el pasillo, me acerqué silenciosamente a la puerta. Voces susurradas llegaron hasta mí. Derramó el té. La voz de Regina, ahora sin ninguna dulzura. A propósito, estoy segura. Ella no es lo suficientemente lista para eso, respondió Ramiro. Es solo descuidada. La dosis debe ser aumentada. Se está volviendo resistente. Haz lo que sea necesario. Solo necesito que esté manejable hasta la reunión de la próxima semana. No te preocupes, Regina rió bajito. Cuando llegue la hora de la lectura del testamento, tu querida esposa no podrá ni decir su propio nombre. Los pasos se alejaron. Me quedé paralizada, la sangre helándose en mis venas. ¿Testamento? Estaban planeando drogar a Sofía hasta que quedara incapaz, probablemente para manipular alguna herencia. Esto explicaba todo. La negativa al divorcio, los documentos misteriosos, los tés nocturnos. Necesitaba descubrir más. Pero primero, tendría que sobrevivir en esa casa. Busqué por el cuarto en busca de escondites seguros. Encontré una tabla suelta bajo la alfombra, cerca de la cabecera de la cama, perfecta para esconder el celular que había traído. En los días siguientes, caí en una rutina cuidadosamente orquestada. Por la mañana, preparaba el café de Ramiro, negro, sin azúcar, como Sofía me había instruido. Después, evitaba a Regina y sus remedios caseros, tirándolos cuando podía o fingiendo tomarlos. Para mantener la farsa, comencé a actuar progresivamente más confusa y letárgica. Tropezaba con muebles, olvidaba palabras a mitad de frases, miraba fijamente a la nada. Cada pequeño episodio era recibido con sonrisas discretas de satisfacción por Regina. Lo que ellos no sabían es que, mientras pensaban que yo estaba drogada en el cuarto, en realidad estaba estudiando la casa, memorizando rutinas, buscando aberturas. Regina salía todas las tardes para compromisos sociales. Ramiro pasaba todo el día fuera, volviendo solo tarde en la noche. La ama de llaves, Teresa, trabajaba eficientemente, pero siempre mantenía distancia, como si temiera involucrarse. El viernes, 4 días después de mi llegada, tuve mi primera oportunidad real. Regina había salido para un almuerzo benéfico. Teresa estaba ocupada en el sótano. La casa estaba completamente vacía. Era mi oportunidad de entrar en la oficina de Ramiro, el único cuarto siempre cerrado con llave. La puerta era sofisticada, con un lector de huella digital y un teclado numérico. Imposible de forzar. Estudié el sistema, tratando de encontrar una falla. No había ninguna. Necesitaba el código o las huellas digitales de Ramiro, y no tenía acceso a ninguno de los dos. Frustrada, me di la vuelta para examinar el resto del pasillo. Fue cuando noté algo. Un pequeño escritorio al lado de la puerta de la oficina, probablemente usado para anotaciones rápidas. Sobre él, un calendario de mesa. Lo tomé con cuidado. En la página de la semana siguiente, una fecha estaba circulada en rojo. Jueves. Al lado, escrito a mano. Lectura del testamento. 10 horas. Así que era eso. Tenían exactamente una semana para volver a Sofía completamente incapaz, a tiempo para esa misteriosa lectura de testamento. Mi corazón se aceleró cuando oí el sonido de un coche entrando en el garaje. Rápidamente devolví el calendario a su lugar y corrí al cuarto, fingiendo estar durmiendo cuando Regina regresó. Esa noche esperé hasta que la casa estuviera silenciosa. Retiré el celular del escondite y envié un mensaje codificado a Sofía. Necesito información sobre la familia de Ramiro. Cualquier cosa sobre testamentos o herencias. La respuesta llegó casi inmediatamente. Su abuelo murió hace 3 meses. Era muy rico, dueño de la empresa. Ramiro y su madre nunca se llevaron bien con él. El viejo me quería,
Decía que yo era una brisa fresca en esa familia tóxica. Las piezas comenzaban a encajar. El abuelo había muerto recientemente. Debía haber una herencia involucrada. Pero ¿cuál era la conexión con Sofía? ¿Te dio algo?, pregunté. ¿Documentos, regalos, cualquier cosa? No que yo recuerde, pero solía decir que yo era la salvación de la familia. Nunca entendí lo que quería decir con eso. Colgamos con la promesa de nuevo contacto pronto. Guardé el celular y me acosté en la cama, mi mente trabajando furiosamente. El plan era drogar a Sofía hasta la incapacidad antes de la lectura del testamento. Eso significaba que, de alguna manera, ella estaba ligada a la herencia del viejo. Al día siguiente, decidí arriesgarlo todo. Necesitaba más información, y solo había un lugar donde podría encontrarla: la oficina cerrada con llave. Si no podía forzar la puerta, necesitaba hacer que Ramiro la abriera frente a mí. Mientras él y Regina desayunaban, tomé un vaso de jugo de naranja y subí las escaleras silenciosamente. Me detuve frente a la puerta de la oficina. Respiré hondo, rezando para que mi plan funcionara. Deliberadamente, tropecé. El vaso se resbaló de mis manos, haciéndose añicos en el suelo de mármol. El jugo salpicó por todas partes, en el suelo, en las paredes y, lo más importante, en el panel de seguridad de la puerta. Caí al suelo y comencé a llorar histéricamente. «¡Perdón! ¡Perdón!», grité. «Estoy mareada. No fue mi intención». El sonido de pasos pesados subiendo las escaleras fue casi inmediato. Ramiro apareció en el pasillo, el rostro contraído de rabia. «¡Idiota!», gritó. «¡Mira lo que hiciste!». Sus ojos recorrieron el desastre pegajoso, enfocándose con horror en el panel de seguridad ahora cubierto de jugo de naranja. «¿Sabes cuánto cuesta ese sistema?», gruñó, empujándome a un lado. Tomó un paño del armario del pasillo y comenzó a limpiar el panel frenéticamente. «Necesito verificar si todavía funciona», murmuró. Este era el momento. Mantuve la cabeza baja, fingiendo estar aterrorizada, pero mis ojos estaban fijos en las manos de Ramiro mientras él digitaba el código. 6 dígitos. 240682. Los memoricé inmediatamente. La luz verde parpadeó. La puerta se abrió. Ramiro suspiró de alivio, cerrando la puerta rápidamente. Luego se giró hacia mí, todavía en el suelo entre los trozos de vidrio. «Limpia este desorden», ordenó. «Y si te encuentro cerca de esa puerta de nuevo, te rompo el otro brazo». Asentí rápidamente, aún fingiendo terror. Pero por dentro estaba exultante. Tenía el código. Ahora solo necesitaba esperar la próxima oportunidad. La oportunidad surgió antes de lo que esperaba. Esa misma noche, durante la cena, el teléfono de Ramiro sonó. Su expresión cambió rápidamente de irritación a preocupación mientras escuchaba a la persona del otro lado de la línea. «¿Cómo que una fuga en la empresa?», bramó. «Esto no podía pasar justo hoy». Después de colgar, se levantó abruptamente. «Necesito ir a la fábrica en Toluca. Parece que tenemos un problema serio que puede comprometer la carga de mañana». Regina frunció el ceño. «¿Cuánto va a tardar?». «No lo sé», respondió él tomando el saco. «Puede ser toda la noche. Manténla bajo control», añadió mirándome rápidamente. Regina asintió con una sonrisa siniestra. «No te preocupes, te garantizo que no dará ningún problema». Tan pronto como Ramiro se fue, Regina se giró hacia mí con una taza de té ya preparada. «Bebe esto, querida. Te ayudará a descansar». Miré el líquido, calculando mis opciones. No podía negarme, eso levantaría sospechas. Tampoco podía derramarlo nuevamente. Regina estaba observando cada movimiento mío con atención casi depredadora. Llevé la taza a mis labios. En el último segundo, tragué aire en lugar del líquido, manteniendo la boca firmemente cerrada. Hice sonidos de deglución y bebí varios sorbos hasta que la taza estuvo vacía. Regina sonrió, satisfecha. «Buena niña, ahora ve a tu cuarto. Voy a salir para una reunión urgente, pero volveré en unas horas». Esto era inesperado.
Regina nunca salía por la noche. Tal vez el problema en la empresa era más serio de lo que parecía. Asentí dócilmente y subí al cuarto. Cerré la puerta con llave y corrí a la ventana, observando mientras el coche de Regina dejaba la propiedad. Teresa ya se había ido horas antes. La casa estaba completamente vacía. Esperé 15 minutos, asegurándome de que Regina no regresaría por algo olvidado. Luego salí del cuarto y caminé silenciosamente hasta la oficina. Mis manos temblaban mientras digitaba el código. 240682. Luz verde. La puerta se abrió. La oficina era exactamente como la imaginaba. Masculina, organizada y fría. Muebles de madera oscura, estantes llenos de libros que probablemente nunca fueron leídos. Un gran cuadro abstracto detrás del escritorio principal. Comencé a buscar. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave. Los archivos de la computadora, protegidos por contraseña. Busqué en estantes, armarios, cualquier lugar donde documentos importantes pudieran estar escondidos. Fue entonces cuando noté algo extraño en el cuadro detrás del escritorio. Estaba ligeramente torcido, como si hubiera sido movido recientemente. Me acerqué y tiré ligeramente de una de las esquinas. El cuadro se deslizó a un lado, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Mi corazón se aceleró. Allí estaban los secretos que buscaba. Pero había otro problema. La caja fuerte tenía su propio teclado numérico. Intenté el mismo código de la puerta. Luz roja. Intenté la fecha de nacimiento de Ramiro, que Sofía me había proporcionado. Luz roja nuevamente. Desesperada, intenté otras combinaciones. Fecha de su boda, aniversario de Regina, cualquier cosa que pudiera tener sentido. Nada funcionaba, el tiempo pasaba y en cualquier momento Regina o Ramiro podrían volver. Pensé en las palabras del abuelo a Sofía. Eres la salvación de la familia. Una idea me vino a la mente. ¿Y si el código estaba relacionado con Sofía? Con dedos temblorosos, digité su fecha de nacimiento, que también era la mía. 150988. 6 dígitos. Luz verde. La caja fuerte se abrió. Dentro había solo una carpeta gruesa y un sobre sellado con el nombre de Sofía escrito a mano. Tomé la carpeta primero. Mis ojos recorrieron las páginas rápidamente, absorbiendo cada palabra. Era el testamento del abuelo de Ramiro, don Alberto Mendonça. Y lo que leí me dejó estupefacta. El viejo había dejado algunos bienes a Ramiro y Regina, una casa, cuentas bancarias, artículos personales. Pero el verdadero tesoro, el 80% de las acciones de la empresa multimillonaria que fundó, había sido dejado a Sofía. No a Ramiro, a mi hermana. Seguí leyendo, buscando la trampa. Y la encontré en una pequeña cláusula al final. Sí, en la ocasión de la lectura oficial del testamento, se comprueba por medio de evaluación médica que Sofía está mentalmente incapacitada de gestionar sus propios bienes. La tutela legal y administrativa de las acciones será transferida automáticamente a su marido, Ramiro. La verdad me golpeó como un puñetazo. Ramiro y Regina no estaban simplemente abusando de Sofía, estaban sistemáticamente drogándola para inducirla a un estado de incapacidad mental. En la lectura del testamento presentarían informes médicos falsos comprobando su locura y asumirían el control de la fortuna que legalmente le pertenecía a ella. Tomé el sobre con el nombre de Sofía. Dentro había una carta manuscrita del abuelo. Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que encontraste mi caja fuerte secreta y puedes estar en peligro. Perdóname por ponerte en esta situación, pero eras la única en quien confiaba. Dejé la mayor parte de mis bienes para ti porque vi tu bondad e integridad, cualidades que le faltan a mi nieto y mi nuera. Esperaba que usaras ese poder para reformar la empresa y la familia. Sabía que intentarían impedírtelo, por eso incluí la cláusula de incapacidad mental, no para perjudicarte, sino como una trampa. Mi verdadero abogado y amigo, Dr. Villalobos, tiene copias de todas las pruebas de fraudes y desvíos que Ramiro y Regina cometieron en los últimos años. Si estás en peligro,
Busca al doctor Villalobos inmediatamente. Muéstrale esta carta. Él sabrá qué hacer. Con afecto y esperanza, Alberto. Rápidamente, tomé mi celular y fotografié cada página del testamento y la carta. Guardé todo de vuelta en la caja fuerte, la cerré y coloqué el cuadro en la posición original. Estaba saliendo de la oficina cuando oí el sonido de un coche entrando en el garaje. Me congelé. Alguien había vuelto antes de tiempo. Cerré la puerta de la oficina con llave y corrí al cuarto, tirándome en la cama segundos antes de oír pasos en la escalera. Regina había regresado. Fingí estar durmiendo cuando ella abrió la puerta del cuarto para verificar. Aparentemente satisfecha al verme acostada e inmóvil, cerró la puerta nuevamente. Tan pronto como los pasos se alejaron, tomé mi celular. Necesitaba contactar a Sofía inmediatamente e informarle sobre todo lo que había descubierto. Pero antes de que pudiera enviar cualquier mensaje, oí la voz de Regina del otro lado de la puerta. «¿Sofía? ¿Estás despierta? Necesito que tomes tu medicina nocturna». Escondí rápidamente el celular bajo la almohada y fingí despertar lentamente cuando Regina entró en el cuarto. Ella traía otra taza de té en las manos. «Bebe todo, querida. Has estado tan agitada últimamente». Esta vez no había forma de evitarlo. Regina se quedó parada al lado de la cama, observándome atentamente. Tomé la taza con manos temblorosas. El líquido tenía un olor más fuerte que lo habitual. Habían aumentado la dosis. No me siento bien», murmuré, ganando tiempo. Necesitaba pensar rápido. La taza estaba en mis manos y Regina no desviaba los ojos. No había forma de derramar o evitar el líquido esta vez. Alcé la taza lentamente, ganando segundos preciosos. Sentí el olor amargo y pesado de la medicación concentrada. Si bebía eso, quedaría completamente incapacitada, exactamente como ellos querían. «Regina», llamó una voz desde la puerta. Era Teresa, la ama de llaves, que apareció de repente. «Teléfono para usted. Es el doctor. Dice que es urgente». El rostro de Regina se contrajo en irritación. «Ahora no, Teresa. Estoy ocupada». «Él insistió, señora. Dijo que es sobre los documentos para mañana». Regina dudó, claramente dividida entre atender la llamada importante y asegurarse de que yo bebiera la mezcla. Por fin suspiró. «Bebe todo, Sofía. Volveré a buscar la taza vacía». Tan pronto como salió, actué rápidamente. Corrí al baño adyacente y vacié el líquido en el inodoro. Volví a la cama con la taza vacía, fingiendo estar cada vez más soñolienta. Cuando Regina regresó minutos después, me encontró aparentemente semiconsciente, la taza vacía en la mesita de noche. Ella sonrió con satisfacción. «Perfecto», susurró, cerrando la puerta. Esperé hasta que la casa quedara completamente silenciosa. Alrededor de la medianoche, tomé mi celular y contacté a Sofía. «Descubrí todo», escribí apresuradamente. «El abuelo te dejó la empresa a ti, no a Ramiro. Te están drogando para declararte incapacitada en la lectura del testamento y asumir el control legal de todo». Sofía respondió casi inmediatamente. «Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué haría eso el abuelo? Él confiaba en ti, no en ellos. Escribió que quería que reformaras la empresa. Mencionó un abogado, doctor Villalobos, que tiene pruebas de fraudes cometidos por Ramiro y Regina. Envié todas las fotos que había tomado. El testamento, la carta, los documentos. Era nuestra munición contra ellos». «¿Qué hago?», preguntó Sofía. «Mañana busca a este doctor Villalobos. Muéstrale todo. Mientras tanto, voy a seguir interpretando el papel. La lectura oficial del testamento es en 3 días. Necesitamos estar listas». Al día siguiente, siguiendo mi consejo, Regina aumentó la medicina en todas las comidas. Observé su satisfacción mientras yo fingía estar cada vez más desorientada, tropezando con muebles, olvidando palabras a mitad de frases, mirando a la nada por largos periodos. Ramiro regresó de la fábrica de madrugada. Durante el desayuno, Regina lo actualizó sobre mis progresos. «Ya casi está», murmuró mientras yo fingía no escuchar.
para el jueves, no podrá ni decir su propio nombre. Ramiro asintió, sin esconder la satisfacción. Excelente. Los documentos están listos. El doctor Aristeo firmará el informe médico mañana. Pasaban de las 9 de la noche cuando el celular vibró bajo mi almohada. Era Sofía. Encontré al doctor Villalobos. Le mostré todo. Él ya sospechaba, pero no tenía pruebas suficientes para actuar. Ahora las tiene. Estamos preparando todo para la lectura del testamento. Un alivio me inundó. Estábamos cerca de terminar esa pesadilla. El miércoles, víspera de la lectura del testamento, Regina estaba más nerviosa que nunca. Caminaba por la casa verificando documentos, hablando por teléfono en voz baja, preparando más remedios de lo habitual. Por la noche trajo una dosis doble del líquido. «Mañana es un gran día, Sofía», dijo dulcemente. «Quiero asegurar que estarás cómoda». Nuevamente me vi sin salida. Regina se rehusaba a dejar el cuarto hasta que bebiera todo el contenido. Con el corazón latiendo fuerte, llevé la taza a mis labios. Fue entonces que tuve una idea. De repente, mi cuerpo se puso rígido. Dejé que mis ojos vagaran por encima del hombro de Regina, fijándose en un punto vacío en la pared. «No», murmuré, la voz temblorosa. «Él está aquí de nuevo». Regina frunció el ceño. «¿Quién está aquí?» El hombre en la pared. Me está diciendo que no confíe en usted». El rostro de Regina palideció. Miró hacia atrás instintivamente. Luego se volvió hacia mí con una mezcla de irritación y triunfo. «No hay nadie ahí, Sofía. Estás teniendo alucinaciones». Sus ojos son como serpientes, murmuré, dejando que lágrimas falsas escurrieran. ¿Por qué sus ojos están cambiando de forma? La exasperación de Regina era palpable. «Basta de tonterías. Bebe la medicina ahora». Cuando ella avanzó para forzar el líquido en mi boca, actué por puro instinto. Grité un grito agudo, aterrorizado, y arrojé la taza contra la pared. El líquido salpicó por todo el costoso papel tapiz y en el vestido de seda de Regina. «¡Loca!», gritó ella, mirando horrorizada la mancha en su ropa. Caí al suelo, abrazando mis rodillas, balanceándome hacia adelante y hacia atrás mientras murmuraba incoherencias. «Ojos de serpiente, ojos de serpiente». Regina me miró fijamente, respirando pesadamente. Entonces, lentamente, una sonrisa malévola se formó en sus labios. «Perfecto», susurró. «Absolutamente perfecto». Tiró de mi brazo con fuerza, arrastrándome de vuelta a la cama. «Te quedarás aquí hasta mañana por la mañana», dijo fríamente. «Sin más problemas». Oí la llave girando en la cerradura cuando salió. Estaba encerrada. Corrí a la puerta intentando abrirla, pero era inútil. Regina me había encerrado en el cuarto. La ironía de la situación me golpeó. Les había dado exactamente lo que querían. Una exhibición pública de locura para convencer a cualquiera en la lectura del testamento de que yo estaba realmente insana. Tomé mi celular. «Estoy encerrada en el cuarto», escribí a Sofía. «Regina vio mi brote psicótico. Usarán eso como prueba mañana». «No te preocupes», respondió Sofía. «El doctor Villalobos tiene un plan. Está lista a las 9:00. A la mañana siguiente, Regina y Ramiro entraron en el cuarto, ambos vestidos formalmente. Ramiro usaba un traje italiano caro. Regina, un elegante conjunto de blazer y falda. «Hora de irnos, querida», dijo Regina con falsa dulzura. Ramiro me jaló rudamente de la cama. «Compórtate hoy», ordenó en voz baja. «Solo siéntate y quédate quieta». Dejé que me guiaran hasta el coche. Me senté en el asiento trasero, entre Ramiro y Regina, como una prisionera escoltada. Miré por la ventana mientras cruzábamos la ciudad. El destino era un edificio imponente en el centro financiero de Guadalajara, la oficina de abogados donde sucedería la lectura del testamento. El abogado de Ramiro, un hombre de mediana edad con sonrisa depredadora, nos recibió en la sala de reuniones. También presentes estaban un hombre con apariencia de médico, debía ser el doctor Aristeo, responsable de los informes falsos, y un escribano. Me sentaron entre Ramiro y Regina. Mantuve la cabeza baja,
fingiendo estar completamente desorientada. «Buenos días a todos», comenzó el abogado. «Estamos aquí para la lectura oficial del testamento del difunto Alberto Mendonça, referente a la distribución de sus acciones en la empresa Mendonça Importaciones». Carraspeó. Conforme al documento que tenemos en manos, el heredero principal designado para el 80% de las acciones de la empresa es... Hizo una pausa dramática. La señora Sofía, esposa del señor Ramiro. Ramiro asintió, como si ya estuviera previendo lo que vendría a continuación. Sin embargo, continuó el abogado, se nos ha informado de que la señora Sofía está actualmente bajo una condición que la imposibilitaría de administrar tales bienes. Doctor Aristeo, ¿podría por favor presentar su informe? El médico se levantó, ajustándose nerviosamente los lentes. Sí, he tratado a la señora Sofía en los últimos meses. Lamentablemente, presenta un cuadro grave de inestabilidad mental, con episodios de paranoia, alucinaciones y comportamiento errático. Ayer mismo tuvo un brote psicótico severo. Colocó un documento en la mesa. Este es el informe oficial declarando a la señora Sofía legalmente incapaz de gestionar cualquier bien o tomar decisiones legales en su propio nombre. El abogado tomó el documento asintiendo gravemente. Dadas estas circunstancias y conforme a la cláusula específica del testamento, la administración legal de todos los bienes designados a la señora Sofía será transferida automáticamente a su marido, el señor Ramiro. Regina dio golpecitos en mi mano, el rostro una máscara de falsa preocupación. No te preocupes, querida. Cuidaremos de todo por ti. El abogado alzó su pluma, listo para formalizar el documento. Si no hay objeciones, yo objeto. La voz fuerte y clara vino de la puerta de la sala. Todos se giraron. Un hombre anciano, de cabello blanco y postura imponente, entró en la sala. A su lado estaba Sofía, mi hermana, mi gemela, de pie en toda su fuerza restaurada, sin ninguna señal de miedo en la mirada. El shock en la sala fue instantáneo. El doctor Aristeo dejó caer su pluma. El abogado de Ramiro se levantó abruptamente. Ramiro y Regina se congelaron en sus sillas, la sangre drenando de sus rostros, mientras sus miradas saltaban entre Sofía en la puerta y yo sentada a la mesa. ¿Quién? Comenzó el abogado confundido. Soy el doctor Villalobos, dijo el hombre anciano. Abogado personal y albacea testamentario del señor Alberto Mendonça. Y esta, señaló a Sofía, es la verdadera Sofía Mendonça. Dio un paso al frente. La mujer que ustedes trajeron hoy es Andrea, su hermana gemela. La mujer que han mantenido en cautiverio, drogado y abusado en los últimos días, no es su esposa, señor Ramiro. El caos se instauró en la sala. Ramiro se levantó bruscamente, tirando la silla. «¡Esto es un absurdo!», gritó. «¡Un fraude! ¿Cómo se atreve a interrumpir una reunión legal? ¡Seguridad!». El doctor Villalobos permaneció imperturbable. «El único fraude aquí, señor Ramiro, es el que usted y su madre intentaron perpetrar». Mientras discutían, Sofía caminó hasta donde yo estaba sentada y colocó la mano en mi hombro. El contacto, el primero en días, llenó mis ojos de lágrimas. Estábamos juntas nuevamente. «Estoy cansado de estas acusaciones», dijo Ramiro, intentando recuperar el control. «Estas dos mujeres están claramente conspirando para robar lo que es legalmente mío. Sofía tiene un historial de inestabilidad mental. Tengo documentos, informes falsificados», interrumpió el doctor. «Un momento». Villalobos, colocando una laptop en la mesa y conectándola a un proyector en la pared. Tal vez el señor querría explicar esto. La pantalla se iluminó. Las primeras imágenes eran fotos de los frascos de medicamentos que yo había encontrado en el cuarto de Regina. Estos son antipsicóticos poderosos, recetados ilegalmente a nombre de Sofía, pero que nunca fueron prescritos por ningún médico legítimo, explicó Dr. Villalobos. Sustancias que, si se administran continuamente y en dosis crecientes, como ustedes hicieron, causarían exactamente los síntomas que el Dr. Aristeo describió en su informe fraudulento. El Dr. Aristeo palideció,
retrocediendo en dirección a la puerta. Un guardia de seguridad bloqueó su salida. «Y esto», continuó el doctor, Villalobos, mostrando el testamento original en la pantalla, es el documento auténtico y legal que deja el 80% de las acciones de la empresa a Sofía, sin ninguna otra condición aparte del reconocimiento de su sanidad mental que nunca estuvo en cuestión hasta que ustedes comenzaron a drogarla. Regina, que hasta entonces había permanecido paralizada, intentó hablar. Esas acusaciones son absurdas. Solo estamos protegiendo a Sofía de sí misma. Ha estado confundida, paranoica. Debido a las drogas que usted ponía en mi té todas las noches, dijo Sofía, su voz firme. ¿Cree que no me di cuenta? Solo no tenía pruebas ni fuerza para luchar. El abogado de Ramiro intentaba discretamente recoger sus documentos, claramente queriendo distanciarse del caso. El doctor Villalobos lo impidió con un gesto. «Nadie sale de esta sala», declaró. «La policía ya está en camino». Como si fuera una señal, la puerta se abrió nuevamente y 2 policías uniformados entraron, acompañados de un hombre en traje civil que mostró una placa. «Comandante Gutiérrez, Policía de Investigación», anunció. «Señor Ramiro Mendonza y señora Regina Mendonza están detenidos bajo acusaciones de fraude, intento de apropiación indebida, administración ilegal de sustancias controladas y violencia doméstica». Mientras los policías se acercaban con esposas, Ramiro explotó. «¡Esto es un complot!», gritó, avanzando en dirección a Sofía. «¡Perra manipuladora! Usted planeó esto todo el tiempo». Instintivamente, me levanté y me interpuse entre ellos. Los ojos de Ramiro se abrieron al ver a 2 mujeres idénticas enfrentándolo sin miedo. «Aléjese de mi hermana», dije, mi voz baja y peligrosa. El comandante sujetó a Ramiro por el brazo. Una acusación más para la lista: intento de agresión. Mientras los policías esposaban a Ramiro, él continuó gritando amenazas. «No saben con quién se están metiendo. Tengo conexiones. Voy a destruirlas a las 2». Regina, por otro lado, parecía haberse desplomado. Su rostro, antes altivo y controlado, ahora mostraba cada uno de sus años. Ella no se resistió cuando fue esposada. «¿Qué te pasó, madre?», murmuró Ramiro, observándola ser llevada. «Lucha. No dejes que ellos ganen». Pero Regina solo negó con la cabeza, derrotada. El doctor Aristeo fue el siguiente en ser detenido, acusado de falsificación de documentos médicos y uso indebido de su licencia profesional. Solo seguía órdenes, balbuceaba mientras era llevado. «Nunca quise lastimar a nadie». En menos de 10 minutos, la sala que había sido escenario de una casi tragedia estaba casi vacía. Solo quedamos Sofía, yo, el doctor Villalobos y el escribano, que había presenciado todo con ojos abiertos. El doctor Villalobos sonrió por primera vez. «Señorita». Sofía, como el legítimo abogado y albacea del testamento de su difunto suegro, tengo el honor de confirmar que usted es ahora la propietaria legal del 80% de las acciones de Mendonza Importaciones, conforme a lo deseado por el señor Alberto. Sofía no respondió inmediatamente. En su lugar, se acercó y me abrazó. Un abrazo apretado, desesperado, lleno de gratitud y alivio. «Gracias», susurró en mi oído, la voz embargada. «Arriesgaste todo por mí». Le devolví el abrazo, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. «Siempre. Tú harías lo mismo por mí». Más tarde, después de que todos los documentos fueron debidamente firmados y el doctor Villalobos se retiró para finalizar los trámites legales, Sofía y yo nos encontramos solas en la sala de reuniones. «¿Cómo conseguiste organizar todo esto?», pregunté, aún maravillada con la perfección del plan. Sofía sonrió, una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo, llena de confianza y fuerza. Tan pronto como envié las fotos al doctor Villalobos, él reunió las evidencias que ya tenía contra Ramiro y Regina. Aparentemente, el viejo Alberto sospechaba de ellos desde hacía años y venía discretamente recolectando pruebas de fraudes y desvíos en la empresa. «Por eso te dejó todo a ti», concluí.
Él sabía que Ramiro y Regina intentarían manipularte de alguna forma. Exactamente. El doctor Villalobos dijo que el viejo era más listo de lo que parecía. Incluyó esa cláusula sobre incapacidad mental justamente para atraer a Ramiro y Regina a una trampa. Sofía negó con la cabeza, impresionada. Él predijo exactamente lo que harían. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con la empresa? Sofía miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Voy a hacer exactamente lo que Alberto esperaba, reformarla, limpiar la corrupción, las prácticas antiéticas, los negocios oscuros que Ramiro venía conduciendo. ¿Estás segura de que quieres esa responsabilidad? ¿Después de todo lo que pasaste? Ella se giró hacia mí, la mirada determinada. Quiero transformar el legado de Alberto en algo positivo, algo que ayude a la gente en lugar de explotarla. Hizo una pausa. Y quiero que tú me ayudes. ¿Yo? Pero no entiendo nada de negocios. No con la administración, aclaró Sofía. Pero la empresa necesita una nueva imagen. ¿Quién mejor que mi talentosa hermana ilustradora para crear eso? Reí, sorprendida con la propuesta. Creo que puedo pensar en algunas ideas. 3 meses después, la Mendonça Importaciones se había transformado. Bajo el liderazgo de Sofía, la empresa abandonó prácticas antiéticas, estableció programas de responsabilidad social y reformuló completamente su imagen, con mi ayuda, por supuesto. En cuanto a Ramiro y Regina, enfrentaban juicio por múltiples acusaciones. Las pruebas eran abrumadoras. El doctor Aristeo había confesado todo a cambio de una pena reducida, exponiendo detalladamente cómo habían planeado incapacitar a Sofía para asumir el control de la herencia. La casa donde Sofía había sido mantenida prisionera fue vendida. Con parte del dinero, fundamos un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica en Guadalajara, un lugar donde mujeres como Sofía podrían encontrar seguridad, apoyo legal y psicológico. En una tarde soleada, visitamos el cementerio donde Alberto Mendonça estaba enterrado. Sofía colocó flores sobre la lápida. «Gracias», dijo ella simplemente, «por confiar en mí cuando nadie más confió». Mientras volvíamos al coche, Sofía entrelazó su brazo en el mío. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia? ¿Qué? Cómo un viejo astuto consiguió ver más allá de las apariencias. Vio quiénes eran realmente Ramiro y Regina a pesar de la fachada perfecta. Y vio quién era yo, a pesar de mi aparente fragilidad. Sonreí. Creo que todos tenemos capas que la gente rara vez ve. Incluso tú, dijo Sofía. ¿Quién se imaginaría que mi tranquila hermana ilustradora sería capaz de infiltrarse en la casa de un abusador, enfrentar a personas peligrosas y desmantelar un plan criminal? Me encogí de hombros, sintiéndome extrañamente avergonzada con el cumplido. Hice lo que cualquiera haría por alguien que ama. Sofía se detuvo, sujetando mis manos. No, Andrea, no todos tendrían ese coraje. Literalmente tomaste mi lugar en el infierno para salvarme. La miré, mi gemela, mi reflejo, mi otra mitad, tan iguales por fuera, tan diferentes por dentro, o quizás no tan diferentes así. ¿Quién diría, murmuré, que necesitaríamos convertirnos una en la otra para descubrir quiénes realmente somos? 6 meses después de aquel día fatídico en la oficina de abogados, tanto mi vida como la de Sofía se habían transformado completamente. La verdad sobre Ramiro y Regina Mendonça se había convertido en un escándalo nacional. El juicio, ampliamente cubierto por los medios, expuso no solo el plan de defraudar el testamento, sino también una red de corrupción, sobornos y lavado de dinero que se extendía por años. Ramiro fue condenado a 12 años de prisión por múltiples crímenes, incluyendo violencia doméstica, fraude, intento de estafa y administración no autorizada de sustancias controladas. Regina recibió una sentencia de 8 años. El doctor Aristeo perdió permanentemente su licencia médica y recibió 5 años en régimen semiabierto. En cuanto a Mendonça Importaciones, floreció bajo el liderazgo de Sofía. Ella se reveló una empresaria innata, con visión y compasión
que su difunto suegro claramente había reconocido. Como prometido, yo me convertí en responsable de la nueva identidad visual de la empresa, creando un logo y materiales que reflejaban los nuevos valores de transparencia y responsabilidad social. En esa tarde de primavera, estábamos en la inauguración del Centro Nueva Aurora, el refugio y centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica que habíamos fundado con parte de las ganancias de la empresa. El edificio, pintado en tonos suaves de azul y verde, quedaba en un área tranquila de Tijuana, su dirección mantenida en secreto para proteger a las mujeres que allí buscaban refugio. Sofía estaba en el pequeño escenario improvisado, dirigiéndose a una audiencia compuesta por autoridades, prensa y apoyadores. Usaba un traje claro que contrastaba con mi vestido estampado. Ahora hacíamos hincapié en vestirnos de manera diferente, como si necesitáramos reafirmar nuestras identidades únicas después de todo lo que había sucedido. «No estoy aquí hoy como ejecutiva de una empresa», comenzó Sofía, su voz firme y confiada, tan diferente de la mujer rota que llegara a mi apartamento esa noche lluviosa. «Estoy aquí como una sobreviviente, alguien que sabe lo que es sentirse aprisionada, impotente, sin salida». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos en la platea. «Pero también sé lo que es tener a alguien dispuesto a arriesgarlo todo para salvarme. Mi hermana Andrea literalmente asumió mi lugar en el infierno para protegerme». Me sonrió. «No todos tienen una hermana gemela para infiltrarse en su vida. Es por eso que creamos este lugar, para ser el apoyo que muchas mujeres no tienen». Después del discurso y el corte simbólico de la cinta, mientras los invitados circulaban por el nuevo centro, encontré a Sofía en un momento de quietud, observando por la ventana los árboles del jardín recién plantado. «¿En qué estás pensando?», pregunté, deteniéndome a su lado. «En cómo la vida puede cambiar completamente en tan poco tiempo», respondió. «Hace un año yo era una prisionera en mi propia casa, muriendo un poco cada día. Ahora eres una mujer de negocios poderosa, filántropa e inspiración para víctimas de abuso en todo el país», completé con una sonrisa. Sofía rió suavemente. «No era exactamente eso lo que tenía en mente cuando me casé con Ramiro. Siempre pensé que sería solo la esposa de alguien. Tal vez por eso el viejo Alberto vio algo especial en ti», sugerí. «Él vio más allá de la superficie, vio el potencial que ni tú misma conocías». «Así como tú», dijo Sofía, girándose para encararme. «Siempre creíste en mí, incluso cuando yo había desistido de mí misma». Me quedé en silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que habíamos pasado. «¿Sabes qué fue lo más aterrador de hacerme pasar por ti en esa casa?», dije finalmente. «Fue darme cuenta de lo fácil que es perderse a sí misma. Después de solo unos días fingiendo ser tú, comencé a sentirme realmente disminuida, asustada, controlada. La fuerza de ese ambiente tóxico es como arena movediza». Sofía asintió lentamente. «Por eso muchas mujeres no consiguen salir. No es debilidad, es como ser gradualmente asfixiada hasta creer que no existe aire en ningún lugar». «Pero tú saliste», le recordé. «Encontraste fuerzas para huir esa noche». «Solo porque tenía a dónde ir», respondió Sofía, apretando mi mano. «Te tenía a ti». Fuimos interrumpidas por una de las coordinadoras del centro, que vino a presentarnos a una joven mujer. Parecía tener poco más de 20 años, con marcas visibles de agresión reciente en el rostro, un hematoma amarillento en la barbilla, el labio todavía en proceso de cicatrización. «Esta es Mariana», presentó la coordinadora. «Supo de la inauguración por el periódico y vino hasta aquí hoy. Está buscando ayuda para salir de una situación difícil». La mirada de Mariana era una que yo conocía bien. Esa mezcla de miedo, vergüenza y un último destello de esperanza. La misma mirada que vi en los ojos de Sofía esa noche. Sofía se acercó a ella con gentileza. «Hola, Mariana. Estoy muy feliz de que hayas venido». La chica bajó los ojos. «No sé si debería estar aquí. Él dice que me encontrará donde quiera que vaya». «Siempre dicen eso», respondió Sofía suavemente. «Es una de las formas de mantener el control. Mi familia no entiende. Creen que es solo salir y listo. Pero no es tan simple,
La voz de Mariana falló. Sofía asintió. Nosotras entendemos. Todas aquí entendemos. Mientras Sofía conducía a Mariana a una conversación particular con el equipo de asistentes sociales y abogados del centro, permanecí observándolas alejarse. La manera en que Sofía hablaba con la chica, con empatía genuina, sin juzgar, mostraba cuánto había crecido. Más tarde, después de que los invitados se fueron y estábamos ayudando a organizar el espacio, Sofía me buscó nuevamente. Mariana se quedará con nosotros, anunció. Vamos a ayudarla con las medidas de protección, apoyo psicológico y a reconstruir su vida. Eso es maravilloso, respondí. ¿Cómo está ella? Asustada, pero decidida. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil para ella? ¿Cuál? Creer que merece algo mejor. Sofía sonrió tristemente. Siempre es esa la parte más difícil. Nos sentamos en el jardín, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y rosa. El símbolo del Centro Nueva Aurora, un sol naciente dibujado por mí, brillaba suavemente en la entrada del edificio. Cuando decidiste hacerte pasar por mí, dijo Sofía pensativamente, ¿tuviste miedo en algún momento? Hesité antes de responder. Lo tuve, muchas veces. Pero lo que me asustaba no era Ramiro o Regina. Era la posibilidad de fallar, de no conseguir ayudarte a tiempo. No puedo imaginar el coraje que fue necesario, murmuró ella. Entrar voluntariamente en esa situación. No fue coraje, corregí. Fue amor y rabia, mucha rabia. Sofía rió, una combinación poderosa, la más poderosa que existe. Nos quedamos en silencio por unos minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. El sol finalmente desapareció en el horizonte, dejando atrás solo un brillo suave en el cielo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Sofía finalmente. Durante toda nuestra vida, la gente nos confundía todo el tiempo. Siempre fue una broma entre nosotras. Y entonces usamos eso a nuestro favor, completé. Exactamente. Lo que siempre fue solo una curiosidad genética se convirtió en nuestra mayor arma. Bueno, espero que nunca más tengamos que usar esa arma nuevamente, respondí, levantándome. Prefiero que cada una permanezca siendo exactamente quien es. ¿Y quiénes somos ahora?, preguntó Sofía, también levantándose. ¿Después de todo esto? Pensé por un momento, mirando el edificio que habíamos creado, las luces que comenzaban a encenderse dentro de él, luces que significaban seguridad y esperanza para mujeres como Mariana. Somos quienes siempre estuvimos destinadas a ser, respondí finalmente. Versiones más fuertes de nosotras mismas. Versiones que saben exactamente de lo que son capaces. Sofía sonrió. Me gusta esa respuesta. Sofía entrelazó su brazo en el mío mientras caminábamos de vuelta al edificio. La noche estaba cayendo, pero había algo diferente en el aire, una sensación de posibilidades que no existía antes. ¿Vas a venir mañana a la reunión con los inversionistas?, preguntó ella. Claro, respondí. Tengo algunas ideas para la campaña de responsabilidad social que quiero mostrarte primero. Nuestra nueva rutina era cómoda, productiva. Trabajábamos juntas en la empresa, aunque en funciones diferentes. Sofía en la administración y estrategia, yo en la creación y comunicación. Éramos un equipo imbatible, como solíamos decir riendo. 2 días después, mientras revisábamos documentos en su nueva oficina en la sede de Mendonza Importaciones, ahora renombrada Aurora Comercio Internacional, recibimos una noticia sorprendente. Ramiro intentó suicidarse en la prisión, dijo el doctor. Villalobos, que se había convertido en nuestro abogado y consejero permanente. Sentí el peso de aquellas palabras. A pesar de todo lo que Ramiro había hecho, no pude sentir satisfacción con su sufrimiento. Sofía se quedó en silencio por un largo momento. ¿Va a sobrevivir? Sí, fue encontrado a tiempo, pero solicitó hablar contigo. Miré a mi hermana preocupada. No tienes que ir. Sofía respiró hondo. No, sí tengo. Necesito cerrar ese capítulo definitivamente. La semana siguiente,
Acompañé a Sofía hasta el hospital de la penitenciaría. Aunque insistió en entrar sola para hablar con Ramiro, esperé en el pasillo, lista para intervenir si era necesario. Cuando salió, casi una hora después, su rostro estaba sereno, casi en paz. ¿Quería disculparse?, pregunté, escéptica, mientras caminábamos hacia el estacionamiento. No exactamente, respondió Sofía. Quería entender cómo fuimos capaces de engañarlo. Su ego aún no acepta la derrota. ¿Y qué dijiste? La verdad, que él estaba tan ocupado viéndome como un objeto que nunca realmente me miró como persona. Por eso fue fácil para otra persona sustituirme. Hizo una pausa. También dije que lo perdonaba. Me detuve, sorprendida. ¿Perdonaste? ¿Después de todo? Sofía me encaró con serenidad. No perdoné por su bien, Andrea. Perdoné por el mío. Cargar ese odio era como seguir atrapada en esa casa, en esa vida. Necesitaba liberarme completamente. Sentí un nudo en la garganta. Mi hermana había encontrado una fuerza que yo aún luchaba por alcanzar. ¿Y Regina?, pregunté. ¿La viste también? Sofía negó con la cabeza. Se rehusó a hablar conmigo. El doctor Villalobos dijo que está completamente cerrada. Rechaza tratamiento psicológico. Parece que perdió la voluntad de vivir. Es triste, comenté, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad del sentimiento. Al final perdieron todo: dinero, poder, libertad, hasta la dignidad. ¿Y por qué? Por avaricia. Por no conseguir aceptar que alguien más que ellos merecía algo. Sofía miró al cielo, ahora oscureciendo. ¡Qué desperdicio de vida! 6 meses después, el Centro Nueva Aurora ya había acogido a más de 50 mujeres y sus hijos. Mariana, la primera en buscar ayuda el día de la inauguración, ahora trabajaba con nosotras como voluntaria, ayudando a otras mujeres a encontrar el mismo camino hacia la libertad que ella había recorrido. Nuestro programa de reintegración social, que ofrecía capacitación profesional y oportunidades de empleo para sobrevivientes de violencia doméstica, estaba llamando la atención a nivel nacional. Sofía había sido invitada a hablar en conferencias sobre el tema, convirtiéndose en una voz importante en la lucha contra el abuso. En cuanto a mí, además del trabajo en la empresa y en el centro, volví a dedicarme a mi arte. Crear dejó de ser solo una profesión y se convirtió en una forma de terapia, un camino para procesar todo lo que habíamos vivido. Fue en una tarde común, mientras trabajaba en mi estudio en casa, que recibí una llamada inesperada. Era Sofía, su voz extrañamente tensa. Andrea, ¿puedes venir a mi casa ahora? Recibí una carta. Algo extraño está sucediendo. 20 minutos después, entré en el apartamento nuevo de Sofía en Ciudad de México. Un lugar ventilado y luminoso, tan diferente de la mansión sombría donde ella viviera con Ramiro. ¿Qué pasó?, pregunté, encontrándola sentada a la mesa de la cocina, un sobre abierto frente a ella. Esto llegó hoy, dijo ella, empujando un papel en mi dirección. Es del abuelo de Ramiro. Fruncí el ceño, confusa. ¿El abuelo? Pero él falleció hace casi un año. Era para ser entregado en esta fecha específica, en caso de que ciertas condiciones fueran cumplidas. Sofía observó mientras yo leía la carta. El mensaje era sorprendente. Alberto Mendonza había dejado instrucciones adicionales, para ser reveladas solo si Sofía asumía el control de la empresa y la transformaba positivamente dentro de un año. Exactamente lo que había sucedido. Hay una casa en el interior, leí en voz alta. Una propiedad que nadie conocía. Dice que allí existen más documentos, prueba de otros crímenes que Ramiro y Regina cometieron, personas que perjudicaron. Sofía asintió lentamente. El doctor Villalobos verificó. La propiedad existe, está registrada a nombre de una fundación creada por el abuelo. Nadie más que él sabía de esto. ¿Vas a ir allí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesito ir. Si existen más víctimas, merecen justicia. Ella dudó. ¿Vendrías conmigo este fin de semana? La propiedad quedaba a 4 horas de la capital, en una región montañosa y aislada de Veracruz.
Condujimos en silencio la mayor parte del camino, cada una perdida en sus propios pensamientos. «Es extraño», comentó Sofía finalmente, mientras subíamos por un camino sinuoso. «Es como si el viejo Alberto hubiera planeado todo esto, cada paso, incluso después de su muerte». «Él parecía tener un sentido de justicia bastante particular», respondí. «Como si estuviera jugando ajedrez con todos a su alrededor». «No estoy segura si eso me conforta o me asusta», murmuró Sofía. La casa era una construcción modesta de piedra, escondida entre árboles centenarios. Parecía haber sido construida para pasar desapercibida, casi invisible en el paisaje. El doctor Villalobos nos había dado la llave y el código de la alarma. Dentro no había nada de extraordinario. Muebles simples, una pequeña biblioteca, una chimenea. Excepto por una sala en el fondo, cuidadosamente cerrada con llave. «Debe ser aquí», dijo Sofía, insertando la llave que había venido con la carta. La sala era una oficina pequeña, con una única mesa central. Sobre ella, una caja de metal y otro sobre con el nombre de Sofía. Con manos ligeramente temblorosas, ella abrió el sobre y leyó en voz alta. «Sofía, si estás leyendo esto, significa que tuviste éxito donde muchos fallaron. Conseguiste no solo sobrevivir a la avaricia de ellos, sino transformarla en algo más grande que tú misma. Lo que encontrarás en esta caja no es solo sobre Ramiro y Regina. Es sobre un sistema entero. Personas poderosas que usaron mi empresa como herramienta para sus propios fines oscuros. Políticos, jueces, empresarios. Por años fui cómplice por omisión. Demasiado tarde me di cuenta de que mi silencio costó vidas. Mi cobardía permitió que mi hijo, y luego mi nieto, continuaran esta cadena de destrucción. Tú eres diferente. Lo vi en el momento en que te conocí. Hay una fuerza en ti que quizás ni conozcas aún. Una fuerza que viene no del poder sobre los demás, sino de tu humanidad. Lo que harás con esta información es tu elección. Revelar todo significará peligro. Estas personas no caerán fácilmente. Destruir todo quizás sea más seguro para ti. Cualquiera que sea tu decisión, sabe que creo en ti. Más de lo que jamás creí en mi propia sangre. Alberto». Sofía dejó caer la carta sobre la mesa, su expresión ilegible. «¿Qué hay en la caja?», pregunté suavemente. Ella giró el pequeño dial digital, insertando la fecha de su cumpleaños, el mismo código que habíamos usado en la caja fuerte de Ramiro. La tapa se abrió con un clic metálico. Dentro había discos duros externos, documentos organizados en carpetas, fotografías, grabaciones, un archivo completo y meticuloso de décadas de corrupción, lavado de dinero y crímenes que se extendían mucho más allá de Ramiro y Regina. «Dios mío», murmuré mientras hojeábamos el material. «Esto es explosivo». Sofía permaneció en silencio, examinando los documentos con una intensidad que me preocupó. «¿Qué vas a hacer?», pregunté finalmente. Ella levantó los ojos, su mirada encontrando la mía. «¿Qué harías tú, Andrea?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Yo? No sé. Es una responsabilidad enorme y peligrosa, como él dijo». «Sí», concordó Sofía. «Estas personas tienen poder. Pueden destruirnos si descubren que tenemos esto. O podemos destruirlos primero», sugerí, sorprendiéndome a mí misma con la audacia. Una leve sonrisa surgió en el rostro de Sofía. Exactamente lo que yo estaba pensando. Esa noche, hospedadas en un pequeño hotel de la ciudad más cercana, trazamos nuestro plan. No sería un ataque frontal, sería meticuloso, estratégico, implacable. Usaríamos las mismas armas que ellos, paciencia y planificación cuidadosa. «No podemos confiar en nadie más que en el doctor Villalobos», dijo Sofía. «Ni siquiera en la policía, considerando algunos nombres en estos documentos». Asentí, estudiando las copias que habíamos hecho de los documentos más importantes. Necesitamos una red de protección primero. Personas que puedan hacer pública esta información si algo nos sucede. Sofía asintió. «Y necesitamos entender exactamente contra quién estamos luchando.
Algunos de estos nombres son demasiado poderosos para enfrentarlos directamente. Entonces, comenzamos por los más débiles, sugerí. Creamos fisuras en su sistema. Una estructura corrupta es fuerte solo mientras todos mantienen el silencio. En los meses siguientes, nuestra vida ganó una dimensión paralela. Durante el día, continuábamos administrando la empresa y el centro de apoyo. Por la noche, trabajábamos en nuestro proyecto secreto, que llamábamos simplemente Operación Aurora, una referencia al centro, pero también a la idea de traer luz a las sombras. El doctor Villalobos fue nuestro aliado más valioso, usando sus contactos con fiscales y periodistas confiables. Comenzamos despacio, filtrando información sobre ejecutivos de nivel medio involucrados en esquemas menores. A medida que estos caían y comenzaban a hacer acuerdos de colaboración, la red se expandía. Cada nuevo desarrollo era cuidadosamente monitoreado, cada reacción de los objetivos principales analizada. Estábamos construyendo no solo un caso, sino una narrativa completa de décadas de corrupción. Fue durante ese proceso que me di cuenta de cómo Sofía había cambiado. La mujer frágil e insegura que yo conocía había desaparecido completamente. En su lugar estaba una estratega brillante, valiente y determinada. Ella había, finalmente, encontrado su propósito. En cuanto a mí, descubrí una faceta que no sabía que poseía. Una disposición a luchar no solo contra agresores individuales como Ramiro, sino contra sistemas enteros de abuso y corrupción. Un año después de encontrar la caja de Alberto, nuestra operación llegó al clímax. Un dossier completo, con pruebas irrefutables, fue simultáneamente entregado a diversos medios de prensa y autoridades judiciales específicas que sabíamos que eran incorruptibles. La tormenta que siguió fue abrumadora. Arrestos de alto perfil, renuncias, suicidios. El sistema que Alberto había temido confrontar en vida estaba finalmente siendo expuesto y desmantelado. Naturalmente, hubo represalias. Amenazas llegaron, intentos de desacreditar a Sofía y la empresa surgieron en los medios. Por semanas vivimos bajo protección, raramente saliendo de casa excepto para compromisos esenciales. Fue durante ese periodo turbulento que Sofía me hizo una propuesta inesperada. «Estoy pensando en vender la empresa», dijo ella una noche, mientras cenábamos en mi apartamento, protegidas por guardias de seguridad contratados por el doctor Villalobos. ¿Vender? ¿Por qué? ¿Después de todo lo que hicimos para transformarla? Exactamente por eso, respondió Sofía. Cumplimos el propósito de Alberto. Limpiamos la empresa, expusimos a los culpables. Ahora quiero dedicarme integralmente al centro y expandirlo a otras ciudades. Me quedé en silencio, asimilando la idea. ¿Qué quieres realmente, Sofía? Ella sonrió. Quiero ayudar a personas como yo, como nosotras. Quiero usar todo lo que aprendí sobre poder, sobre abuso, sobre supervivencia, para hacer la diferencia. La empresa fue solo un medio, nunca el fin. En ese momento entendí completamente. Sofía había encontrado no solo su fuerza, sino su misión. 6 meses después, la Aurora Comercio Internacional fue vendida a un grupo de inversionistas comprometidos con prácticas éticas, bajo cláusulas rigurosas que garantizaban la continuidad de las políticas implementadas por Sofía. El dinero de la venta, combinado con lo que ya habíamos acumulado, nos permitió expandir el Centro Nueva Aurora a 3 nuevas ciudades. También creamos una fundación para financiar investigaciones sobre violencia doméstica y programas de prevención. Ramiro permanecía en prisión, aunque había intentado varias apelaciones, todas rechazadas. Regina, irónicamente, se había convertido en una paciente modelo en el presidio, participando en programas de rehabilitación e incluso escribiendo un libro de memorias confesionales que contribuyó a nuestro trabajo de exposición de la corrupción. En una tarde particularmente agitada, mientras preparábamos la inauguración del nuevo centro en la capital de un estado vecino, Sofía me sorprendió con una pregunta. ¿Te arrepientes? ¿De haberte hecho pasar por mí en esa casa? ¿De haberte arriesgado tanto? La miré, a la mujer fuerte y determinada que mi hermana se había convertido,
a todo lo que habíamos construido juntas desde entonces. Nunca, respondí sinceramente. Aquellos días fueron una pesadilla, pero me mostraron una verdad que quizás nunca hubiera descubierto de otra forma. ¿Qué verdad? Que a veces es necesario perderse completamente para encontrar quién realmente somos. Sofía asintió, comprendiendo perfectamente. Somos más fuertes de lo que jamás imaginamos, ¿verdad? Mucho más, concordé. Y esa fuerza no vino de sobrevivir al trauma. Vino de elegir transformarlo en algo más grande que nosotras mismas. Mientras terminábamos los preparativos para la ceremonia de inauguración, observé el movimiento a nuestro alrededor. Mujeres que habían pasado por el centro original y ahora eran voluntarias, profesionales dedicados, familias reconstruyendo sus vidas. Pensando en la jornada que nos trajo hasta allí, desde la noche lluviosa en que Sofía llegó desesperada a mi puerta hasta ese momento de propósito y realización, percibí que nuestra historia, aunque marcada por el dolor, nunca fue solo sobre supervivencia. Fue, desde el inicio, sobre transformación. Sobre cómo dos mujeres, reflejos una de la otra, descubrieron que su mayor fuerza estaba no solo en soportar la oscuridad, sino en usar esa experiencia para crear luz para otros. Y mientras Sofía subía al escenario para dar su discurso de inauguración, percibí que esa era la verdadera herencia que Alberto nos había dejado. No una empresa o una fortuna, sino la oportunidad de redefinir quiénes éramos y en qué podríamos convertirnos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó boquiabierto? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.